Gracias, doctor. Vos sabés que estamos muy preocupados y estamos comentando acá los temas de dengue y COVID y en algunos casos se han los dos hechos juntos. Combinaciones. Sí. Realmente es así. Tenemos servicio con alta demanda de consultas. Tenemos esa coinfección en un porcentaje no muy elevado todavía, pero es posible. Ya estamos viendo pacientes con una coinfección de dengue COVID. Pero el porcentaje de tratamiento ambulatorio es muy elevado. Más del 90% de los pacientes son de tratamiento ambulatorio. Y estamos alrededor del 7% de internación en ese sentido. Hoy nuestra respuesta para internación es suficiente y de hecho que todavía no hemos adoptado otras estrategias como para aumentar las camas, más de las que ya tenemos, ¿no? En el caso de que así la epidemia lo demande, estaríamos implementando otras estrategias que nos permitan tener una respuesta en el área de internación. Para el área de consulta, y si estamos llevando adelante diferentes estrategias como para mitigar esta situación en los servicios de urgencia que sabemos que hoy tienen una demanda realmente importante, ¿verdad? Y hay un aumento terrible de casos, doctor. Tal vez mucha gente no percibe esto, ¿verdad? Pero vos te vas a los hospitales y están todos abarrotados. Increíble esto que de repente empieza a brotar de vuelta, ¿verdad? Como el caso del COVID. El dengue, sí, por las temperaturas probablemente y por las intensas lluvias, ¿verdad? Pero, y también que la gente no limpia lo que tiene que limpiar. Pero el caso de COVID de repente comenzó a brotar. Y estamos viendo una situación en espejo con respecto al 2023. COVID en verano. Tuvimos el año pasado, si recuerdan, diciembre, enero, febrero, también con Omicron, y ahora el mismo comportamiento. Estamos viendo este comportamiento y estudiando el comportamiento para ver si va a ser efectivamente la tendencia de COVID. Es importante también recomendar de vuelta a la ciudadanía que hoy disponemos de vacunas y para darnos más un dato, ¿verdad? De las internaciones por COVID que estuvimos teniendo en las últimas 3 semanas y de los fallecidos por COVID, ninguno tenía el esquema completo. O sea que eso también es importante destacar. Ya hoy disponemos de vacunas y es importante ofrecer eso a la ciudadanía. Son vacunas seguras de las que tenemos y es importante optar por esa opción para inmunizarse, ¿verdad? Las complicaciones se dan en personas con factores de riesgo, comorbilidades y además de los que no tienen hoy un esquema completo de vacunación. Doctor, sobre las vacunas precisamente y como lo es mi caso, lo reconozco, yo ya ni recuerdo la última dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Cuál es la situación en ese caso? ¿Yo puedo ir a vacunarme nomás o necesariamente debo recordarme de la fecha de la última aplicación, por ejemplo? Sí, hay un sistema de registro que va en todos los servicios, un sistema de registro informático que puede otorgar la posibilidad de ver cuándo te vacunaste la última vez. Una vez que uno llega al servicio, eso va a estar registrado. Pero la modalidad de vacunación es una vacunación anual, como una estacional, como influenza, como otras vacunas que tenemos. Es importante, sí, acercarse a los servicios. Hoy la mayoría de los servicios de los hospitales cuentan con vacunas para COVID. ¿Y hay una especie de previsión, de vaticinio acerca de a qué niveles puede llegar la epidemia este año, doctor? Y si estamos hablando de dengue, estamos en una duplicación de casos de manera semanal ya desde hace 2 semanas y creemos que estamos ante las siguientes 2 semanas de pico máximo de casos. Y en el caso de COVID, según el informe de vigilancia, que es el área especializada, y nosotros desde el servicio nos reportan que también tenemos unas siguientes 2 semanas de aumento de casos. Todavía no estamos en el pico máximo, pero nos reportan esa situación y para eso nos estamos preparando, o sea, estamos preparados ahora. Estoy escuchando atentamente, doctor, que estamos en una situación complicada entonces, ¿verdad? Duplicación de casos, ya sea de dengue, COVID, y en el caso de COVID todavía no estamos alcanzando el punto alto. Ni dengue ni COVID, estamos todavía aumentando casos y creemos que las siguientes 2 semanas van a ser todavía
de aumento de casos hasta llegar al pico máximo. Ujú. Y para eso también es importante aprovechar cada momento que tenemos para recordar a la ciudadanía dos cosas importantes. En el caso de COVID, la inmunización, que nos puede proteger en las siguientes 2 semanas. Y en el caso de dengue, hay dos cosas que entender, ¿verdad? Hoy nuestras urgencias, si bien es cierto, una alta demanda de pacientes, la clasificación de pacientes se realiza por gravedad más que por orden de llegada en nuestro servicio. Tenemos que entender que aquel paciente que está presentando signos de alarma grave va a ser primeramente atendido. Hemos desarrollado estrategias como que volcar todos los consultorios nocturnos a la atención de febriles. Teledengue para el seguimiento. Tenemos más de 1.600 llamadas realizadas en los últimos 5 días, de los cuales más de 700 pacientes están en seguimiento telefónico. ¿Qué significa? Que no van a volver a los hospitales. Y a partir de esta semana aumentar en más de 315 unidades de familia 2 días más de atención, los martes y jueves. Por ejemplo, para también amortiguar la asistencia y tener la respuesta inmediata a la ciudadanía. O sea, de este martes y jueves, ya sumándole a los lunes, miércoles y viernes, que el primer nivel de atención realiza consulta, lo sumamos los martes y jueves. Son estrategias. Después del lado de las internaciones, hoy todavía no hemos tomado medidas que aumenten nuestra capacidad de respuesta en camas, como suspender la cirugía porque no estamos en este momento, por ejemplo. Suspender por la cirugía por más, no estamos en ese momento epidemiológico, que es una herramienta como para aumentar también nuestros casos, en nuestra capacidad de respuesta. Pero no lo vamos a hacer aún, eso se analiza semana a semana. Ahora, doctor, ¿usted considera que está siendo efectivo este sistema telefónico Teledengue? Y de ser así, ¿usted calcula o estima en cuánto tiempo podría ampliarse su cobertura a nivel de país? ¿Por qué no? La semana pasada, en la etapa de prueba, hemos tomado 5 servicios. El viernes sumamos una Encarnación y desde mañana sumamos 12 servicios de capital. Y tenemos una capacidad instalada de más de 1.000 llamadas al día, de lunes a lunes. Solamente ayer hicimos más de 800 llamadas, de las cuales tuvimos un 67% de atención de esas llamadas. Parece que tenemos esa situación donde no nos atienden. Hay un número establecido de línea baja, que es el 021, y está en la página 72, no recuerdo ahora mismo bien, pero lo vamos a socializar en la 729, página de redes sociales. 729-0138 puede ser. 729-0138, para que la gente nos atienda, porque efectivamente logra el objetivo que estamos buscando. Trabajar con el paciente sobre su ansiedad y contarle los signos de alarma y amortiguar la asistencia a los servicios sin que signifique un riesgo para el paciente. Tenemos 17 pacientes de todos estos llamados que fueron derivados ante la presencia de signos de alarma. O sea, creemos que con esta conducta estamos anticipando la probable complicación y amortiguando la asistencia de los servicios. Creo que al final de esta semana, sumando estos 12 servicios, vamos a llegar a la capacidad máxima de llamadas que tenemos y después evaluar aumentar. Ahora, doctor, nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores del sector privado, estamos asegurados en el IPS. Pero, ¿cómo quedó aquella fusión IPS-Salud? Es decir, ¿yo puedo ir a consultar, por ejemplo, a un centro de salud siendo asegurado del IPS o viceversa? El ciudadano paraguayo, independientemente de la cobertura social o privada que tenga, va a ser atendido en todos los servicios del Ministerio de Salud. Existen experiencias de integración en algunos puntos, como por ejemplo el Hospital La Yola, en donde la infraestructura de IPS, los recursos humanos son del Ministerio, y en otros puntos hay más de 5 o 6 lugares que están en esta integración, especialmente en el interior. Aquí en Central, Capital y en las zonas urbanas, todos los asegurados de IPS que decidan consultar en algún servicio de salud va a recibir la atención, va a recibir los medicamentos y va a recibir los estudios que necesitan. O sea, tranquilamente podemos ir a un centro de salud si tenemos un cuadro febril, por ejemplo. Sin ningún problema. Sí, para tanto ser atendido, retirar medicamentos y hacerse los laboratorios que tengan que hacerse, inclusive internarse. Un gran número de asegurados consultan en la red del Ministerio de Salud. Un gran número de asegurados, eso es así. Claro, claro. No, ¿hay experiencias de eso, doctor? ¿Ya hubo gente así que era IPS y fue al centro de salud o viceversa? Creo que quedó en algún momento algún recuerdo de que eso no era posible, especialmente en el área de estudio diagnóstico, pero eso está
eso es la orden clara, es que todos los pacientes sean atendidos, independientemente de su cobertura de seguro. Ujú. Ahora, si dividimos por regiones, doctor, ¿dónde hay más casos de COVID y de dengue, por ejemplo? ¿En qué departamentos? Nosotros tenemos hoy que el mayor número de casos de internados se da en Capital, en Central y en Itapúa hoy. Pero tenemos un aumento de casos en algo que nosotros denominamos corredor epidemiológico. O sea, cada epidemia se presenta, inicia en Central, Capital, Alto Paraná, y después en todo este trayecto de la Ruta 2 tenemos Cordillera, tenemos Caguazú, Coronel Viejo, Paraguarí, donde tenemos un aumento de casos. Itapúa, por ser en este momento una ciudad de mucho flujo de veraneantes, también tenemos casos de dengue y de COVID, y a ellos sumamos Canindeyú, sumamos Alto Paraguay, que van aumentando sus casos respectivamente, pero en este corredor bien le denominamos en donde se concentra la mayor cantidad de casos. Claro, a tener en cuenta entonces aquellos lugares donde hay mucha concentración de gente. O sea que, discúlpame, Pablo, doctor, es decir que la gente lleva de Asunción y Central estas enfermedades a los puntos turísticos, por decirlo así. Absolutamente, en el caso de COVID es así. Y lo otro de dengue, si existe el vector, seguro que vamos a tener el dengue.